Buenas tardes. Uno de los principios fundamentales que nutren la cultura de las sociedades es la transmisión del conocimiento a través de encuentros, foros y conferencias que generen un ambiente de civilidad, a través del análisis y discusión de las ideas contemporáneas de nuestra sociedad, en el que los ciudadanos reflexionen sobre las problemáticas que aquejan a la sociedad en general e identifiquen alternativas para su cotidianidad en lo particular, proponiendo con ello un ambiente de cordialidad y enriquecimiento cultural. Dentro de las actividades virtuales que hemos propiciado este año está el ciclo de conferencias denominado Ventana Abierta a la Palabra, dirigido a todos los interesados en tener un acercamiento con autores y especialistas en varias ramas de la literatura, quien con esta experiencia logran fomentar la importancia de nuestros valores culturales. Agradecemos el auspicio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y el Programa de Apoyo para Instituciones Estatales de Cultura contribuye para que se realice esta charla. También agradecemos hoy la presencia de la especialista en letras mexicanas, la doctora Rosa Beltrán, quien es novelista, cuentista, ensayista y traductora, fundadora de varias colecciones literarias. Ha escrito las novelas La Corte de los Ilusos, con la cual ganó el Premio Planeta en 1995, El Paraíso que Fuimos, Alta Infidelidad, Efectos Secundarios y El Cuerpo Expuesto. También es autora de libros de cuentos como Optimistas, Amores que Matan y los libros de ensayo Mantis, Sentido y Verdad de la Cultura Literaria Postmoderna y América sin Americanismos. Es una amplia conocedora y divulgadora de la literatura escrita por mujeres, y hoy tenemos la gran oportunidad de tenerla con nosotros, aunque sea de esta forma, en este mundo virtual, y le damos una calurosa bienvenida y esperamos que ustedes, los que nos están viendo del otro lado y escuchando, puedan disfrutar como nosotros de las palabras de la maestra Rosa Beltrán. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Agradezco a todos los organizadores de este ciclo de conferencias haber pensado en mí y haber pensado en una transmisión particular, el Día del Libro, sobre mujeres, sobre cómo han sido representadas las mujeres. Me da muchísimo gusto estar aquí con quienes estén escuchando del otro lado, porque aunque estamos confinados en este extraño año de la pandemia, estamos también juntos a través de estos mecanismos. ¿Cuándo percibí yo que era diferente ser mujer que ser hombre? ¿En qué momento vi que el mundo se percibía de manera distinta? Desde chica tuve una clara percepción de la diferencia, y esta diferencia nació con el cine. Recuerdo la tarde y la casa de Tlalpan, el televisor en blanco y negro y la película que veían mis papás. Se llamaba Besos Brujos. En cierto momento, la actriz Libertad Lamarque se lanzaba contra el canalla que la había besado a fuerza, buscando echarlo de su vida, pero antes le aclaraba: ¿quiere mis besos? ¿Quiere mis besos? Pues tome mis besos, devuélvame los besos que me ha robado. Y acto seguido se hacía cargo de la devolución de su honra, es decir, besaba al villano. Observé esa escena con pasmo y fascinación. Por la literatura sabía de amantes despechadas que tras la ruptura pedían la devolución de cartas, anillos, listones u otros objetos. En cambio, no había sabido de nadie que pidiera la devolución de sus besos. El robo de un beso empezó a ser algo más que el kitsch con el que después construiría mi mundo literario y la ironía en la que me basaba. En ese momento se volvió el punto de partida de una educación sentimental y también la certeza de que yo, igual que la actriz, algún día pediría la devolución de mis besos. Habitar este cuerpo marcó desde el inicio una forma de gestualizar y de moverme, un modo de hablar y desear,
lo que como niña me estaba permitido. En aquel entonces, ser mujer era sobre todo un modo de no hablar, según yo veía en mi madre y en mis tías, un modo de no intervenir en las conversaciones de los hombres más que cuando se suspendía la charla y llegaba el momento de la tos, o de ir por otro bocadillo, o de ir por una copa. En la esfera privada, en cambio, nadie las podía callar. En público, mi madre y mis tías ensayaban distintos modos de atender a la conversación de los señores. No es que no tuvieran algo interesante que decir. Era una actuación, era algo semejante al Devuélveme los besos de aquella película. A fuerza de escuchar lo que decían unos y otras, descubrí muy pronto el placer de la lectura. Fue el hábito de oír, observando esa representación, el que me llevó a mí a la literatura. Leer es oír otras voces, es estar siempre en compañía, es habitar un cuerpo que sea capaz de migrar de su condición inicial, siendo hombre y mujer. Es resistir a la tentación de resolver esa discrepancia o cualquier otra. Es poder disentir, es poder decir no, es ser Ana Karenina y arrojarse y no arrojarse a las vías del tren. Es ser el Quijote y el Marqués de Sade y soñar sueños imposibles o prohibidos. Es ser un alma sin género, un alma degenerada, para desde allí explorar los límites del conocimiento como quiso Sor Juana. Leer, fíjense ustedes, es un acto travestista, es un acto radical también. Es ser Gregorio Samsa y luego de una noche de sueños intranquilos, vuelta a cucaracha, no pensar más que en ir al trabajo. Y es también ser Bartleby y poder decir, preferiría no hacerlo. Es decir, cuando yo leía de niña El Quijote, yo no era el Don San Lorenzo, yo era el Quijote. Cuando yo leía Metamorfosis, yo era Gregorio Samsa, no sus insidiosas hermanas, y así por el estilo. Por eso digo que leer es un acto travestista. Pero leer no te exime de vivir en eso que se llama el mundo real, de una sexualidad y un género, y menos aún desde la conciencia de que es como mujer como serás vista y como serás vivida. Por ser mujer, tu cuerpo ocupará un papel central en tu vida. No obstante, toma años aprender que decir mujer es casi no decir nada, es apenas un atisbo. Vean, no es lo mismo ser mujer en la Sierra de Oaxaca que ser mujer en Oslo. No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá que ser la niña mazahua que tiene que ganar la calle. Y no obstante, hay un elemento que compartimos todas, una genealogía que hizo que nuestras madres se atrevieran a algo que en cambio tuvieron que aceptar nuestras abuelas, y que a su vez las abuelas se negaran a algo que tuvieron que acatar con docilidad las bisabuelas. Ese algo es la interpretación de un cuerpo. Espacio de placer, pasión, deseo, sitio de la concupiscencia y debilidad, la mujer es la percepción del uso del cuerpo para otros. El tribunal que juzgó a Yaquiri Rubio Rubio, la joven encarcelada el 9 de diciembre de 2013 por el asesinato de su agresor sexual, resolvió que se había cometido homicidio en legítima defensa con exceso de violencia. Así que el proceso penal en su contra no la eximió. El juez 68 de lo penal se declaró incompetente del caso y los magistrados coincidieron en que Yaquiri se defendió, pero su defensa fue excesiva. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puede alguien defenderse de una violación de forma mesurada? ¿Qué quiere decir en este caso violencia excesiva? Pero más importante aún, ¿con qué derecho se juzga y se juzgó a esta mujer solo como un victimario, cuando la defensa de Yaquiri ocurrió por ser ella la víctima? ¿Cuándo es conveniente pensar a una mujer como un sujeto sin género y no como fue vista por su agresor, es decir, como una categoría?
Situaciones como la venta de niñas indígenas, tzotziles, celtales, zoques, triquis y de otras comunidades, como las que denunció Nadia Maciel Paulino, indígena nahua, quien explicó que en el comercio una niña entre más pequeña vale más, conforme va creciendo vale menos, y si tiene estudios vale aún menos, nos obligan a pensar en el momento en que una mujer es expropiada de su cuerpo, y en ese otro en el que el establishment médico, social o jurídico decide volver a conformarse con la idea histórica de la mujer para su conveniencia propia y para sus propios fines. Es decir, la educación es un acto de vida o muerte en el caso de estas niñas. Algunos momentos históricos también nos obligan a pensar en lo que el poder de un gobernante puede hacer contra un cuerpo y el modo en que puede determinar la percepción de ese cuerpo hasta volverla realidad. Las declaraciones iniciales del presidente Donald Trump en torno a lo que podía hacer con una mujer si lo deseaba, reafirmaron reacciones machistas en todo el mundo. No solo sus simpatizantes, sino quienes en Occidente tenían que renunciar a formas de abuso sujetas a la legalidad, encontraron de pronto una razón para pasar por alto los siglos de lucha de las mujeres por obtener sus derechos humanos elementales. Frente a algunas de las frases más simbrantes en los carteles que hemos visto desde entonces de las marchas de mujeres, carteles que decían cosas como quiero vivir, las mujeres somos seres humanos también, hasta la muy famosa de hashtag ni una más y después hashtag ni una menos, implicando la negativa de las mujeres a ser asesinadas o a que otras sean asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, todo eso nos sorprende, nos duele, nos aterra. Varias de estas frases han recorrido el mundo y siguen haciéndolo a través de las redes sociales y han provocado distintas reacciones. Simplemente pensemos en el movimiento Me Too. Pensemos en aquella canción que iniciaron las mujeres desde Chile y que después se reprodujo en todo el mundo. El cuerpo, el tuyo, el mío, el de todas, no es un cuerpo que se pueda definir de una sola vez y para siempre. Es un cuerpo que se hace y se deshace mediante actos específicos en las distintas épocas específicas. Leer y escribir ha sido pensar críticamente en mi cuerpo y en el cuerpo de otras. Pensar que por encima de los cuerpos hay normas sociales que conllevan deseos que no se originan en nosotros, pues quieren pensarnos a veces y solo exclusivamente como mujeres y evitar pensarnos, en cambio, como diría Judith Butler, como cuerpos que importan. Géneros alterables, transitorios y susceptibles de ser subvertidos. Historias individuales. Existencias que no están decididas por el género, sino cada día, mientras estamos vivas, en proceso de construcción y reconstrucción y en contextos específicos. Leer y escribir desde este cuerpo ha sido también pensar en cómo se ha construido nuestra identidad, es decir, en qué hemos sido y qué somos a lo largo de la historia desde la percepción de otros. Vean ustedes, las primeras formas de representación de las mujeres coinciden en visualizarla en Occidente como una criatura temible. Desde la Biblia y hasta la Alta Edad Media, la mujer es origen del pecado, sujeto de temor, de sospecha. ¿No es acaso la que se come la manzana y por lo tanto ambos tienen que ser expulsados del paraíso, hombre y mujer? En el siglo XII llega el cambio radical con la invención del amor cortés, que transforma la sensibilidad y los modales, pero sobre todo que cambia la percepción de las relaciones entre hombres y mujeres. Jill Lipovetsky lo explica de este modo. Dice, la misma palabra, amor, escribía Nietzsche,
significa dos cosas diferentes para el hombre y para la mujer. En ella, el amor es renuncia, fin incondicional, entrega total en cuerpo y alma. No ocurre en absoluto lo mismo con el hombre, que quiere poseer a la mujer, tomarla, a fin de enriquecerse y acrecentar su potencia de existir. La mujer se da, el hombre se potencia con ella. Son palabras de Nietzsche. Simone de Beauvoir ha escrito sobre la disyunción sexual de los roles pasionales, sobre la desigual significación que el amor tiene para uno y otro. En el hombre, el amor no se da como una vocación, dice Simone de Beauvoir, como una mística, un ideal de vida capaz de absorber la totalidad de la existencia. Es más un ideal contingente que una razón exclusiva de vivir. Muy diferente es la actitud de la mujer enamorada que solo vive para el amor y piensa únicamente en el amor. Toda su vida se construye en función del amado, único y supremo fin de su existencia. Hasta ahí Simone de Beauvoir. Madame de Staël escribió: las mujeres solo existen por el amor. La historia de su vida empieza y acaba con el amor. Aunque Simone de Beauvoir aclaró que en la vida de las mujeres el amor ocupa con frecuencia un lugar mucho más restringido que los hijos, la vida material o las ocupaciones domésticas sigue siendo algo central. No por ello resulta menos cierto que raras son las mujeres que no han soñado con el gran amor, dice Beauvoir. Raras las que en un momento u otro de su vida no han expresado su amor por el amor. En la mujer se confirma una necesidad de amar más constante, más dependiente, más devoradora que en el hombre. De ahí la desesperación femenina ante la vida sin amor. Bueno, me imagino que ya están pensando ustedes desde ahora que estas apreciaciones han cambiado. Por supuesto que han cambiado, pero que también han dejado pequeños remanentes. La tercera mujer es el libro de Gilles Lipovetsky. Es un justo recorrido por la representación de la mujer como un cuerpo uniforme. Desde hace siglos y cada vez más a partir del siglo XVIII, dice él, la mujer es valorada como ser sensible destinado al amor. Representa la encarnación suprema de la pasión amorosa, el amor absoluto y primordial. Yo diría que esto sigue siendo válido para la historia de la literatura hasta el siglo XIX, que los personajes de la literatura del siglo XIX obedecen en la novela sobre todo a esta figura a la que se está refiriendo Lipovetsky, a este estereotipo, diría yo, y que todo cambia en el siglo XX, y que también es distinto en las diferentes tradiciones literarias. Quisiera que hiciéramos un breve alto en la representación que ha tenido la mujer en nuestra literatura, en la literatura en lengua española. Hagamos un brevísimo recorrido por alguno de esos momentos clave. Pensemos en el Quijote. Dulcinea es uno de los personajes más fascinantes de la literatura de todos los tiempos y uno de los más enigmáticos. Divertida, independiente y cínica siempre y cuando hable por boca de Aldonza Lorenzo. Dulcinea, sin embargo, es un personaje inexistente, o más bien, un personaje que solo existe en la mente de Don Quijote. Gracias a él, ella es virtuosa emperatriz de la Mancha, de sin par y sin igual belleza. La dama más hermosa sobre la faz de la tierra, cuya fermosura deben proclamar, aún sin conocerla, propios y extraños, tal como ocurre con los mercaderes a quienes encuentra Don Quijote. Dulcinea es el ejemplo de la reverencia y el amor incondicional, de las cualidades que han de constar no solo al enamorado, sino a todos aquellos con quienes éste se topa en su camino. Dulcinea, por lo tanto, es un símbolo de fe. Cuando en el capítulo 32 de la segunda parte, la duquesa pregunta a Don Quijote si en verdad Dulcinea existe o no existe,
Este le responde: Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y esas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. ¿Qué mayor prueba de amor puede haber que no necesitar dar fe de la existencia del ser amado? A Don Quijote le basta con ver a su dama como ésta debe ser para él. Lo mismo que ocurre con quien se enamora. ¿Quién de nosotros aceptaría que un desconocido viniera a decirnos que el objeto de nuestro amor es todo lo contrario de lo que vemos en él? ¿Y qué sentido tendría atender a esa razón? El enamoramiento es ese estado fatal en que se suele ver al prójimo mucho mejor de como es y se descubre en el amado o amada cualidades que no hay que demostrar. El enamoramiento requiere de la prueba contraria a la de Santo Tomás, porque no necesita ver para creer. Creer es suficiente prueba para quien quiere ver. Los enamorados suelen fantasear con la idea de que el mundo encuentra en su objeto amoroso lo mismo que ellos ven. En un acto extremo, como lo son todos en él, Don Quijote obliga a unos mercaderes a quienes se encuentra a jurar que Dulcinea es la dama más hermosa sobre la tierra. Los mercaderes se niegan a afirmar tal cosa porque dicen no conocer a la dicha dama. ¿Pero cómo?, se indigna el hidalgo. Y en una lección de superioridad moral, Don Quijote afirma que no tiene ninguna gracia decir de una mujer hermosa que es hermosa. El verdadero mérito, afirma, está, sin verla, en creer, confesar, afirmar, jurar y defender que lo es. De esta afirmación depende que el amante pueda inspirarse para ser quien es. Pues bien, ¿cuándo nació la idea de la mujer como inspiración? ¿Cuándo se pensó que ella podía ser el impulso que da fuerza al hombre para llevar a cabo sus tareas más nobles y heroicas? El primer atisbo está en lo que llamamos amor cortés, como he dicho antes, una construcción del siglo XII que más o menos todavía pervive, aunque tamizada hasta nuestros días. Este estilo amatorio, cuyos orígenes quizá vengan del ars amatoria de Ovidio, está presente en las canciones de los trovadores y en los sonetos de Petrarca, y es el centro temático de obras como Lancelot y como Tristán e Isolda. En ellas es palpable la sumisión del caballero por la dama, la idea del sufrimiento gozoso, el principio de que la dama debe ser distante y fría y prohibida y debe darse a desear. Eso que todavía las abuelas decían, ¿se acuerdan? Date a deseo y olerás a poleo, viene desde el siglo XII. Se trata de un amor adúltero en el caso de las novelas de caballería, o cuando menos de un amor imposible, que está sujeto a esta condición para que el amante demuestre devoción y reconozca su inferioridad. Una forma de sentir construida hace más de 9 siglos. Un modo de relación que cambió la historia de Occidente para siempre. De todos los textos bíblicos y medievales al amor cortés hay ya un gran salto. Las variantes de ese uso amoroso, que pensamos que ya no existe, son en realidad una herencia viva que permea algunos de nuestros actos y de nuestros sueños todavía. Pensemos en los boleros, pensemos en muchas de las canciones románticas populares, pensemos en muchas de las películas que también son clasificadas como románticas. Es casi increíble pensar que una idea se apodere de un grupo humano y de una época de tal suerte que se perpetúe siglos después. Y más increíble todavía, que la sintamos como algo biológico más que cultural. Nadie podría vivir la experiencia amorosa hoy en día sin acudir a esos modelos del pasado. Hay un autor norteamericano muy interesante que se llama Don DeLillo, que nos dice que no seríamos capaces de enamorarnos si no hubiéramos leído el texto
de la pasión amorosa en sus distintas vertientes: música, literatura, pintura, historia oral. Simplemente no seríamos capaces de cortejar si no hubiéramos aprendido las formas del cortejo. De modo que aunque no hayamos leído poesía petrarquista y aunque no conozcamos la poderosa lírica española que la encarna, de todas maneras nosotros en Occidente tenemos parte de este contenido transfigurado en poemas posteriores y en canciones y en relatos orales que pasan de una generación a otra. Es inquietante pensar en cómo esos deseos llegan hasta hoy. Las ideas, afanes, conductas, sentires son experiencias culturales que revisten formas específicas con los que acompañamos impulsos de nuestra biología. No actuaríamos como actuamos si no hubiéramos heredado esos aprendizajes. Ahora voy a brincar a unos siglos más tarde, a ver qué ocurrió en siglos posteriores al XVI y el XVII. En el espléndido libro de Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad, la idea de que la mujer va cambiando su rol como figura inspiradora de distintos sentimientos en los hombres es muy clara. Y más clara aún es la manera en que ese distinto rol se muestra en la pintura y la escultura, es decir, en el arte de las distintas épocas. Las esposas que aparecen en los cuadros europeos del siglo XVII y XVIII muestran a las mujeres en distintas faenas, como podrían aparecer varias de las campesinas de del Quijote, portando los ropajes con que dan cuenta de su dedicación a labores rudas del campo. Don Quijote podía ver a algunas de esas mujeres como otros veían a la pastora Marcela, bella hasta ser capaz de desquiciar a un hombre y no obstante lejanísima a una dama, ejecutando las labores propias de su oficio. En cambio, Don Quijote no puede ver a Dulcinea como al don San Lorenzo, fuerte e independiente, ayudando a sacar adelante los negocios familiares, ganándose la propia vida. Esto es interesante. En el extraordinario personaje de Cervantes hay una contradicción. Por un lado, sublima a la mujer en Dulcinea, le pone las cualidades más altas y la vuelve el objeto de deseo más extraordinario. Pero por el otro, es incapaz de ver en ella, como hemos dicho, a la mujer fuerte e independiente, al don San Lorenzo, a la labriega, a la mesonera. Esta imposibilidad de ver que en Don Quijote obedece al plan de su autor, Cervantes, es un fenómeno al que no obstante estamos sometidos hombres y mujeres como cultura. Si Don Quijote no puede ver en Dulcinea a otra mujer más que la que sus ojos le muestran, el fin del siglo XIX y lo que va del XXI no puede ver ninguna mujer más que en las representaciones de mujeres anteriores. A veces, representaciones que son muy dañinas, que vienen no solo de la literatura y del arte, sino también de la publicidad. Por ejemplo, mujeres delgadísimas, mujeres lánguidas, pálidas, enfermas, expuestas en cuadros y pasarelas, mujeres talla cero, cuanto más débiles, más apetecibles. Escuchen ustedes la contradicción. Mujeres talla cero. Talla cero es una talla que no existe. Las vampirizables hijas de Drácula del siglo XIX, lánguidas, frágiles, débiles, esperando en la cama a su vampiro, vuelven por sus fueros y encarnan a las anoréxicas modelos Calvin Klein de fines del siglo XX y a todas las modelos del siglo XXI. A pesar de las luchas feministas
por reconstruir estos estereotipos, esos modelos siguen estando en nuestras mentes, no solo en las de los hombres, también en las de las mujeres. Después del periodo del amor cortés y tras los siglos subsecuentes de mujeres ingeniosas, juguetonas, discutidoras y nada espantadizas, de la pintura, por ejemplo, de Frans Hals y de otros pintores del siglo XVIII, antes de que llegara en el siglo XIX el culto a la invalidez, algunas de las más descaradas expresiones de desconfianza y enemistad masculina empezaron a surgir. Y empezaron a surgir con el siglo XIX. La explicación es que la llegada de una época industrial y mercantil necesitaba nuevas normas de convivencia y nuevas formas de vida. Y otra vez, campeando sobre el estandarte de la mujer, vemos asomar a la roedora economía. El siglo XIX es la época de las ideas, invenciones y descubrimientos. Es la época de la expansión colonial, la era de los grandes naturalistas. El mundo crece y se ensancha en su sentido físico más literal. El propio Charles Darwin se embarcó en el Beagle en principio para llevar a cabo una serie de medidas cronométricas que ayudarían a trazar el plano exacto del orbe. El siglo XIX, sobre todo el inglés, es el tiempo en que el hombre se dirige a la gloria del industrialismo. En efecto, el mundo industrial del XIX no inventó lo que vino a llamarse la batalla de los sexos. Esta es antiquísima. Incluso en nuestra cultura tenemos ya, por ejemplo, textos como los denuestos del agua y el vino, y tenemos, bueno, por supuesto, la Biblia. Data entonces de mucho tiempo atrás y es tan antiguo como tema literario como lo son muchos otros temas. Por ejemplo, la lucha entre jóvenes y viejos, etc. Pero en el siglo XIX, con el desarrollo económico, los hombres se vieron inmersos en empleos y negocios que precisaban la obtención de créditos. Y he aquí que para obtenerlos, un caballero era o debía aparentar ser sus posesiones. La valía de cada uno la determinaba lo que decía y las palabras que se decían corroboraban la evidencia con lo que se veía. Las esposas que antes, vestidas de faena, habían ayudado a sacar adelante los negocios familiares, pasaron en el XIX a hacer ornamentos. Cuantos más metros de seda, encajes y brocados pudieran llevar encima, cuanto más lujo pareciesen los recién adquiridos bienes, por ejemplo, los carruajes, cuanto mayor fuera su capacidad económica para mantener lo que se llamaría más tarde ocio llamativo, más probable sería que sus maridos se asegurasen el crédito que necesitaban para su próxima empresa de negocios. Ahí es cuando nace otra vez el concepto de mujer como adorno del hombre. De modo que el que seduce ya no es un caballero con armadura, es un caballero en traje y puños blancos e impecables, con una esposa que corresponda a su estatus recién inventado y próximo a adquirir, con una variante. Dulcinea es inspiración, es pretexto, es justificación de las proezas del caballero andante, pero de ningún modo responde por los actos de su señor. Dulcinea no tiene que dar cuenta ni tiene que ver con lo que haga o deshaga Don Quijote. Él pagará por sus propios actos y lo pagará en cuerpo propio. Dulcinea no tiene a su cuidado al caballero, ni tiene más compromiso moral que existir. Esto puede resultar algo desapegado y un mucho desigual en comparación con el papel que tienen las mujeres en la relación amorosa con los hombres en siglos posteriores, es verdad. Pero si nos detenemos un poco, puede resultar también bastante cómodo, incluso ventajoso hasta cierto punto. El discurso del amor cortés es una maquinaria poderosa que, como he dicho,
cambió formas de relación y comprensión del mundo, y aunque las más de las veces ocurriera en un plano retórico y literario, ese tipo de mirada masculina favoreció la idealización de la mujer que la paralizaba a la vez que la entronizaba, es cierto, pero por ello mismo la liberaba de tener que dar cuenta de la conducta de otro. No pasa lo mismo desde el siglo XIX. A partir de ahí, a la mujer se le encargará ser eficiente vasalla al cuidado y alimentación del alma de su esposo. Con la novela Pamela de Samuel Richardson, nace la imagen de la mujer como salvaguarda casera del alma del hombre. Para cuidar del alma de su amado, la mujer tiene que ser ejemplo de virtud y carecer de todo indicio de frivolidad espiritual. Imagínense qué paquetazo. El camino más directo para asegurarse la inaccesibilidad física de la mujer fue sacarla de la venta donde habitó Dulcinea, quitarle cualquier vestigio de energía física, olvidarse de ligarla a travesuras o risas tabernarias, rodearla de niños a los que cuidar y criar y desarrollar el nuevo culto a la llorosa vida doméstica femenina. Reputación en vez de belleza, virtud en vez de albedrío. He aquí a la nueva Dulcinea, despojada de libertad y desparpajo, de descaro y suprema alegría, despojada, en fin, de todo aquello que apreciamos en la libérrima Aldonza Lorenzo, convertida a la vez en Dulcinea del Toboso, gracias a la ceguera del caballero de triste figura. No me resisto ahora a transcribirles una carta muy famosa en el siglo XIX de Horace Bushnell, escrita en el sufragio de mujeres, qué raro. Allí habla de lo que deben ser las mujeres, y esto es algo que permeó todo ese siglo, el siglo XIX, y también cubrió parte del siglo XX, si atendemos a la poesía de la primera mitad, la poesía en español de la primera mitad de ese siglo. Dice Bushnell, ay, si nuestras mujeres pudiesen darse cuenta de lo que están haciendo, de qué superiores grados de belleza y poder detentan, y de hasta qué extremos se elevan por encima de la igualdad con los hombres, mientras conservan su pura atmósfera de quietud y su campo de paz. Si se dieran cuenta de cómo crean un reino en el que los pobres luchadores magullados, con sus pasiones amargas y sus mentes marcadas por el error, sus odios, rencores y ajadas ambiciones pueden penetrar para ser calmados y civilizados y recibir alguna caricia de la angélica mujer, entonces creo que muy difícilmente podrían faltarle al respeto a su subordinación como mujeres. Imagínense cómo fue recibido un escrito como este por las primeras feministas. Bueno, van a ser muchos los representantes de este modelo de mujer, escrito también a través de textos de narrativa, monja, casada, virgen y mártir. Todos los textos que hablan de la mujer como el ángel del hogar, como el prototipo de la virtud. Todos esos dichos que llegaron a nosotros desde nuestras abuelas también. Recuerden, la mujer es el centro de la familia. Si ese tronco se rompe, se cae, se desmorona toda esta institución. Otra vez, qué paquetazo. Me acerco entonces ya al final de esta charla. Es obvio que hay un largo camino entre estas representaciones de la mujer y las actuales. Hoy en día son muchas las representaciones de las mujeres. Ya no hay un concepto como la mujer, como si fuera una y la misma. Y estas representaciones han sido escritas por hombres y por mujeres. Hay extraordinarias escritoras que hay que leer. Muchas están siendo vindicadas por primera vez, de otras hemos escuchado sus nombres desde hace mucho, aunque no las conozcamos a través de lo que han escrito. Sor Juana, Rosario Castellanos,
todas las mujeres de la generación de medio siglo, por ejemplo, Elena Poniatowska, en fin. Pero yo los invito a que lean a las escritoras nacidas después de los 60. Se darán cuenta que ahí vuelve otra vez el humor, a veces tabernario, a veces irónico, a veces negro, a campear por la literatura. Hay distintos modelos de mujer, pero también distintos modelos de hombre. Estas masculinidades también están siendo reescritas. No solo es tarea de los hombres reescribirlas, también es tarea nuestra hablar de esas distintas formas de relación. Hay dos libros a los que me quiero referir casi para terminar esta charla, que fueron escritos a finales de los últimos años y que causaron conmoción, se volvieron bestsellers. Fueron escritos por hombres, digo fueron porque en el caso de uno de los autores ya no vive, y son distintos prototipos. Me voy a referir a ellos y después haré la crítica de uno de estos estereotipos. Pensemos en la heroína de la famosa trilogía Millennium del escritor sueco Stieg Larsson. El modelo de mujer que propone en sus 3 entregas, porque la cuarta es póstuma, fascinó tanto a los lectores como, y sobre todo, a las lectoras. La protagonista de Los hombres que no amaban a las mujeres, Lisbeth Salander, es un nuevo prototipo de mujer. Turbadora, incontrolable, socialmente inadaptada, con todas las partes del cuerpo tatuadas o bien perforadas por piercings. Todo esto hace de ella una suerte de proscrita, de réproba social. Pero pese a haber sido víctima del abuso de los hombres, tiene extraordinarias cualidades como investigadora, entre ellas una excelente memoria fotográfica y un excelente dominio informático, que le permitirán encontrar lo inencontrable, es decir, le permitirán ejercer la justicia por su propia mano y hacerlo como si dijera 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras. Creo que fue esta una de las razones que hizo de estas novelas algo tan popular y tan leído por las mujeres. Pero allá va el otro prototipo. El libro Superventas, en español de la editorial Random House Mondadori, pero fue en realidad traducido a muchas de ellas. Se llama 50 sombras de Grey. Yo no concibo que un bodrio literario como este haya sido tan leído y tan aclamado, no por los lectores, sino por las lectoras. Y no lo concibo, en primer lugar, porque hay un libro anterior del que parece ser casi una calca. Casi hay aquí un acto de apropiación. Es el libro de Elizabeth McNeil, que se llama 9 semanas y media. Cuando yo le pregunté al director de Random House si ya sabía que este libro iba a ser un superventas, él contestó que claro que sí, que sabía del éxito comercial porque, como probablemente muchos de ustedes están al tanto, en las editoriales a veces, cuando se hacen apuestas tan fuertes, se aplica a los libros un examen, vamos a decirle así, que se llama la escandalla. La escandalla es una suerte de cuestionario que se aplica a los libros donde se toman en cuenta muchos factores, entre ellos a qué tipo de lector está destinado y la repercusión que el libro tendrá para ese tipo de lectores. En mercadotecnia se dice target. Bueno, me dijo, ya se sabía del éxito de las 50 sombras. ¿Por qué? Pregunté. Y me dijo, porque va dirigido a mujeres lectoras a las que les encanta una fórmula predecible. Batman se coge a Cenicienta. Oigan ustedes, qué fuerte. Esto quiere decir que cada vez que encontramos una figura semejante a la que acabo de enunciar, son las mujeres las más fascinadas por este tipo de literatura. Pero este tipo de literatura no nos ayuda a cambiar los modelos de relación, a cambiar la concepción del cuerpo de mujer, a cambiar lo que querríamos cambiar. Las ideas, los libros, afectan las percepciones
y las emociones. Determinan nuestras formas de vida y conducta. Mientras no sepamos que es falso que las mujeres sean un grupo identificable de una sola vez y para siempre, el cuerpo de las mujeres seguirá siendo un territorio bajo sospecha. Cuando era adolescente, escuché que a las mujeres la debilidad del cuerpo nos hacía más vulnerables a las pasiones. Eso explicaba que el canalla le robara besos a Libertad Lamarque. Pero que ella exigiera la devolución de los mismos besos fue algo que comprendí solo cuando empecé a leer, es decir, cuando empecé a leer entre líneas. A partir de entonces, la metáfora de la teatralidad se resignificó. Esa devolución de los besos fue un devuélveme mi cuerpo, devuélveme mi individualidad, mi historia única, porque tengo un cuerpo que piensa y decide por sí mismo. Un cuerpo como el de ustedes que importa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa Beltrán. Creo que este es un gran recorrido por todas esas configuraciones que hay sobre la misma mujer y lo que nosotros también como lectores tenemos que hacer, acudir a fuentes literarias para igual reinterpretarnos lo que estamos viviendo y ver en ellas qué es lo que debemos de entender y cómo debemos de afrontar esas nuevas formas de entender a la mujer que cada vez gana más terreno y que debería de estar consciente en todos nosotros. Le agradecemos mucho el que haya participado en esta charla a nombre del gobierno del estado de Tabasco y la Secretaría de Cultura, a nombre también de todos nuestros queridos lectores que en esta vez van a poder escucharla en el marco de este Día Nacional del Libro y este programa también que hemos hecho de lectores, libros y autores en el entorno digital, con el que tenemos esta conferencia de Ventana Abierta a la Palabra. Pues les agradecemos que estén hoy aquí y que nos hayan acompañado a escuchar tan brillantes palabras de la doctora Rosa Beltrán, a la cual pues creo que está ahí también la guía de muchas lecturas que debemos de hacer y de muchos cruces que tenemos que hacernos y preguntas que contestarnos. Gracias por estar con la gente de Tabasco. ¿Algo que desee usted agregar, maestra? Simplemente dar yo también las gracias a la Secretaría de Cultura, a usted, subsecretario Luis, a ti, por toda tu amabilidad, por el honor que me hicieron al invitarme a reinterpretar a las mujeres y la invitación a todos aquellos que están del otro lado a que lean a las mujeres, no a la mujer, sino a las distintas mujeres. Muchas gracias. Gracias.